En México hay diferentes tipos de pan de muerto. El día de hoy voy a compartirles mi receta del más conocido con sabor a naranja y azahar. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Vamos a empezar activando la levadura. Se puede prescindir de este paso porque la levadura seca es instantánea, pero la ventaja de hacerlo es que nos aseguramos de que esté en buenas condiciones. Si tiene reacción podemos usarla y si no, pues es tiempo de ir a comprar otra a la tienda. Y es que es un ingrediente que suele durar mucho tiempo en nuestras cocinas y es posible que caduque sin que nos demos cuenta. Para hacerlo solo hay que verter leche tibia en un recipiente. Agregamos la levadura y una cucharadita de azúcar de la que vamos a usar para el pan, claro. Voy a dejarles en pantalla la lista de ingredientes para que le tomen captura y también podrán encontrarla en la caja de información. Una vez que esté bien disuelta, dejamos reposar en un lugar tibio por unos 10 o 15 minutos. Pasado el tiempo revisamos. Si se ve así, llena de burbujas, entonces está lista para usarse. Si el clima está muy frío, es posible que necesite más tiempo para activarse. Ahora vamos a volcar la harina de trigo y haremos un hueco para formar el típico volcán. Aquí dentro colocamos los huevos, el azúcar, el agua de azahar, que puede sustituirse por esencia de azahar, y opcional, pero recomendable, el licor de naranja, la levadura y la ralladura. Claro, también la sal. Aquí empezamos a mezclar mientras incorporamos poco a poco harina de los costados. Tenemos que amasar hasta que quede bien unificada. Si después de unos 5 minutos de amasado no logran esa textura como de plastilina suave, entonces hay dos cosas que se pueden hacer. Si se siente muy seca la masa, se agrega leche poco a poco, pero con cuidado, pues si necesita será una pequeña cantidad. Si por el contrario sienten la masa pegajosa, entonces hay que incorporar harina, pero igual sería muy poquito. No queremos cambiar las cantidades, solo hacer un ajuste, puesto que a veces pasa que los huevos vienen de diferente tamaño y eso afecta a la humedad de la masa. Por eso es común que en algunos recetarios la cantidad de huevos aparece en gramos y no en unidad. Por cierto, esta receta que les estoy compartiendo la formulé yo, es el resultado de muchos intentos, espero que les guste mucho. Bien, entonces ya tenemos nuestra masa bien formada. Yo la amasé aproximadamente 15 minutos. Es importante que no solo quede con la apariencia uniforme, también debe ser elástica, que podamos estirarla. Cuando estemos en este punto, sigue el paso de agregar la mantequilla. Debe estar a temperatura ambiente, suave como pomada. Incorporamos y amasamos. Esta es la parte más tediosa porque se pondrá muy chiclosa, pero es normal, hay que tener paciencia. Amasar y verán que pronto tendrán su masa uniforme de nuevo, incluso más bonita, con una textura mucho más suave y manejable. ¿Por qué agregamos la mantequilla hasta ahora y no al principio? Es porque la grasa dificulta la formación de gluten, eso encargado de que la masa sea elástica y que una vez en el horno permita que se formen panes esponjosos. Por eso amasamos muy bien antes y una vez que se formó la red de gluten, ahora sí agregamos la mantequilla que ya se integrará mejor. En un punto se van a dar cuenta de que la masa ya se unió y se despega fácilmente de la mesa. Amasamos un momento más y paramos hasta que al estirar y estirar se forme una capa elástica y delgada, incluso traslúcida. Obviamente si estiramos fuerte se romperá, pero lo que nos importa es que tenga elasticidad. Cuando sea así, entonces se acabó el amasado. Es pesado si se hace a mano, por eso les sugiero que si no quieren estar amasando y tienen tiempo, pueden amasar un ratito y dejar reposar otro. Luego regresar a amasar, reposo y así sucesivamente hasta que esté. El reposo ayuda, es como si se amasara sola.
solo hay que darle su tiempo. Bien, ahora vamos a meter las costuras por dentro y boleamos creando tensión. Debe quedar bien lisita y estirada. Enmantequillamos un tazón, también la masa, y colocamos dentro. Bueno, cambié el tazón por uno más grande porque me preocupa que crezca tanto que se desborde. Tapamos con una tela húmeda y llevamos al lugar más tibio de la cocina a reposar por espacio de 1 hora. Puede ser más o menos dependiendo del clima. Lo que queremos es que duplique su volumen. En mi caso ha pasado 1 hora y ya está bien crecida la masa. Miren, está hermosa y ya se adivina el pan de muerto porque huele a levadura, naranja y azahar. Hay que poner un poco de harina en la encimera y volcamos aquí la masa. Ahora la presionamos para que se desinfle. Esto es importante. Y bueno, aquí pueden dividir su masa por las porciones que ustedes gusten. En mi caso, a veces saco 5 porciones, 4 para 4 panes grandes y la otra porción la guardo para los adornos, los huesitos. Y otras veces saco de aquí 10 porciones, tomando una para los huesos. Yo les recomiendo que si es la primera vez que lo van a hacer, los hagan más bien chicos, porque en mi experiencia, cuando los panes se hacen muy grandes, lo que pasa es que se suelen romper los huesos cuando están en el horno. En cambio, cuando están chiquitos, mantienen mejor su forma. Igual se puede, armando bien los huesos y poniendo una buena cantidad de masa. En este caso, si ustedes los quieren hacer más pequeños, entonces yo les sugeriría que dividieran su masa en 10 porciones y de esta forma les van a quedar 8 panes, guardando las otras 2 porciones para los adornos, para los huesitos. Le daremos forma a cada porción, igual que con toda la masa hace rato, o sea que metemos las costuras y giramos así, estirando y creando tensión. Deben quedar lisas. A continuación haremos los huesos. Necesitamos una bolita por cada pan que vamos a hacer y esta será la que vamos a poner en la parte del centro. Y lo demás es para los huesos que van atravesados. Amasamos muy bien, formamos un cilindro y extendemos dándole forma con estos 3 dedos, poco a poco hasta que tome la forma. Es una masa muy manejable, entonces no es difícil lograrlo, solo se requiere paciencia. Vamos a barnizar de agua ligeramente los panes para que los adornos se puedan pegar mejor. Ponemos uno y luego el otro atravesado. En esta parte aplastamos un poco y tratamos de que se una bien a la masa para que al momento de crecer se extiendan juntas y no pierdan forma. Luego aplastamos un poco el centro. Agregamos agua y colocamos la bolita que aplastaremos ligeramente para que pegue. Aquí están ya nuestros preciosos panes de muerto, pero antes de hornear es imprescindible que tengan una segunda fermentación, así que los dejaremos reposar 1 hora aproximadamente para que crezcan. Cubrimos con una tela húmeda. Pasado el tiempo veremos que los panes crecieron bien bonito. Ya se pueden meter al horno, pero aquí hago una aclaración. Nunca se deben meter con el horno frío, siempre debe estar precalentado. Es importante prenderlo unos 15 minutos antes. Una vez que haya pasado el tiempo y esté a 170 grados centígrados, ya podremos hornear. Se hornea de 20 a 25 minutos. Aquí están mis panes ya horneados. Si se fijan, tienen un dorado muy bonito. Y lo que sigue es pasarlos a una rejilla para que se enfríen. Y una vez que ya no estén calientes, se les da el acabado barnizando con mantequilla y espolvoreando azúcar generosamente. Este es el pan de muerto clásico en México. Últimamente han salido nuevas versiones de este mismo pan, que en lugar de agregar azúcar ponen ceniza, que va cubierto de chocolate y también relleno. Les recomiendo que dejen que se enfríen completamente para comerlos, porque si los toman ahora tibios, la miga se apelmaza.
mientras pueden ir preparando un champurrado para acompañarlo. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Si les gustó este video, los invito a suscribirse para seguir aprendiendo más sobre las recetas mexicanas. Espero que tengan un lindo día, que coman rico, que se apapachen y nos vemos la próxima semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.